Tenemos para este segmento con nosotros al colega periodista Manolo González Moscote, periodista ex corresponsal de CNN en Moscú durante muchos años, analista político internacional. Gracias, Manolo, por venir esta noche. Y tenemos al doctor José Antonio Cisneros, médico especialista en Sistema de Información Clínica, director de Venezuelan American Medical Association. Gracias, doctor Cisneros, por venir. Gracias. Manolo González Moscote, ¿se pudo haber repetido aquí el caso de Litvinenko? Es posible por una sencilla razón. Esto del polonio se viene utilizando como un elemento de envenenamiento porque, ¿qué se quiere? Se quieren dos cosas. Se quiere o una muerte muy rimbombante que tenga una repercusión mundial, o se quiere una muerte que sea callada. Una muerte callada es un balazo, es un atropellamiento y no pasa nada y nadie se da cuenta de lo que pasó, ¿verdad? Una muerte rimbombante se utiliza con el polonio. ¿Por qué? Por las consecuencias. Y también se sucede de dos maneras. Una que es rápida, una muerte rápida, o una muerte lenta. La muerte lenta se hace por polonio. Entonces se hace esto más que todo para mostrarle a la gente que esté en contra de determinado sistema o régimen que se necesita justamente que se queden de lado y mire lo que le puede suceder. Es lo que normalmente se utiliza con este tipo de elementos. Pero la pregunta, ¿quién lo mató? En el caso de Yasser Arafat, son muchos los enemigos que tenía, eran muchos los enemigos que tenía. Ahora bien, hay quienes han llegado a señalar, inclusive personas cercanas a él, que era muy difícil que hubiesen sido los israelíes, porque justamente la comida que se le llevaba, aunque soldados israelíes la chequeaban, no se sabía si, por ejemplo, llevaban 10 pollos, no se sabía, él comía pescado, era muy frugal en su alimentación, una manzana. Si llevaban varias manzanas, no se sabía cuál era la que se iba a comer. De manera que también existe la sospecha o la duda de si murió envenenado, que fue uno de sus séquitos, de los palestinos que estaban ahí con él. Bueno, es que la gran pregunta que surge ahora es, primero que todo, ¿quién pudo haberle suministrado el veneno? Si fue alguien de su círculo más cercano, ¿cuál fue el traidor de los que estuvieron allí? Y la pregunta es por orden de quién fue que enviado ese polonio supuestamente. Pero aquí surgen otras preguntas más importantes, y es, si Arafat muere, la pregunta es, ¿quién quedaba detrás de Arafat? Entonces no solamente la mano apunta la muerte de Arafat, o sea, aquí no solamente se habla de Israel que pudiera estar detrás de esta muerte, sino también de los mismos poderes que hay detrás dentro del mismo Palestina. O sea, que aquí las teorías son bastantes las que se manejan en torno a su muerte. En torno a su muerte, siempre partiendo de que murió realmente envenenado. Si no, si da negativo, pues no. Doctor, desde el punto de vista médico, científico, ¿qué es el polonio 210? El polonio es un elemento radioactivo sumamente tóxico. A diferencia de otros radioisótopos que emiten radiaciones gamma y beta, él emite una radiación alfa que es sumamente letal, pero de una vida media muy corta. Tiene que ser ingerido o inhalado. En otras palabras, si nosotros ponemos un container de polonio aquí, no nos irradiamos tanto porque no penetra la epidermis. De manera de que quien haya suministrado este veneno ha tenido que verlo... Hay que comérselo. Hay que tragárselo o inhalarlo en todo caso. No es algo fácilmente accesible. ¿Y físicamente cómo es? Bueno, puede ser preparado en forma líquida o en forma de pastillas, ¿verdad? ¿En forma de polvo? Sí, es de uso industrial. Se encuentra, es interesante porque también se encuentra en cantidades muy bajas en la naturaleza. De hecho, mucho se ha reportado la presencia de rastros de polonio en el tabaco. En los puros. En los puros, etcétera. De manera que no es atípico que en un momento dado, en una determinada muestra de tejido, de ropa o de cualquier área, se puedan detectar rastros de polonio. ¿Cómo mata? ¿Se va sintiendo la persona mal con el cuerpo? Básicamente sí, básicamente una vez ingerido la radiación de la partícula alfa, inmediatamente produce una degeneración de los tejidos que va tocando, se acumula el radioisótopo, se absorbe inmediatamente a los tejidos, a la sangre y se distribuye entre el vaso y el hígado y produce una serie de trastornos, en algunos casos relacionados con la sangre, hemorragias, dificultad para la coagulación, que es interesante porque el caso de Arafat fue una hemorragia cerebral. Él empezó con unos síntomas tempranos de vómitos incontrolables, fue llevado a París en un avión privado y en cuestión de horas se empeoró sumamente su caso por un cuadro clínico que se conoce como la coagulación intravascular diseminada. Es como una falla de los mecanismos de coagulación del cuerpo donde sangras por todos lados. Sangras por el peritoneo, sangras por la membrana. Una de las opiniones dicen que no se le cayó el pelo, ni perdió pelo ni la barba. Porque fue muy rápido. La radiación en general tiene 3 etapas. O te mata rápidamente por una dosis muy alta, o entras en la etapa inmediata que puede durar varias semanas,
donde hay un deterioro total del sistema gastrointestinal y de muchos órganos, una falla de múltiples órganos, o a largo plazo, si las dosis son muy leves, tienen los problemas de cáncer, leucemia y una cantidad de cosas que se ven a los 5, 10 y 15 años. Que fue el deterioro que vimos en Litvinenko, que lo estábamos viendo ahí, la cara se le transformó inclusive. Exacto. Y todo. Ahora bien, Arafat muere en el 2004, hace 8 años. Las pruebas son pruebas óseas. Básicamente. Y 8 años después se mantiene el polonio, ¿sí fue envenenado con polonio? No, las trazas los instrumentos que vayan a tener que utilizar van a ser muy sensibles para poder detectar los niveles tan bajos que van a encontrar. Sin embargo, como la rata de caída de radiación de todos estos elementos es constante, tú puedes trazar hacia atrás en el tiempo y calcular cuál hubiera sido la dosis que esta traza hubiera creado hace 6 años y determinar si esa dosis era letal. Perdón, Oscar, hay un caso concreto de hace 2 días de Turgut Özal. ¿Usted se acuerda de aquel famoso presidente turco que por allá en la década de los 80, finales de los 80, sacó al país de la dictadura? Pues este señor murió de 63 años. Hace 20 años casi la viuda está reclamando de que fue asesinado por polonio también. En efecto, le hicieron las pruebas hace 2 días, se dieron los resultados y se dice que había trazas de polonio. Pero la pregunta que se hacen muchos científicos en la misma Turquía es, ¿trazas de polonio 20 años después? O sea, para ellos es totalmente inédito esto. Ahora, Manolo, ¿cuál es la idea de iniciar esta investigación 8 años después, en un momento en que Mahmoud Abbas va a plantear ante las Naciones Unidas el reconocimiento de un Estado palestino en Naciones Unidas, en un momento en que los grupos islamistas, hay un proceso de desestabilización tanto en Gaza como en Egipto, respaldado por Irán, el caso de Siria, la guerra civil? En ese contexto geopolítico, ¿por qué crees que surge esta investigación y esta insistencia en determinar si fue envenenado o no? Bueno, hay 2 cosas. Primero, los resultados no se van a dar ahora. Los resultados deben ser por allá en abril, mayo del próximo año, comenzando por allí. De aquí a allá las cosas políticas van a cambiar bastante. En caso tal de que sean positivas y sea aceptada, adherido Palestina a la ONU, por lo consiguiente se beneficia de la Corte Penal Internacional de La Haya. Y este sería el primer caso que ellos presentarían, en caso de ser positivo, del asesinato de Yasser Arafat. Sería la primera causa que ellos colocarían allí en el... ¿Para acusar a quién? Para acusar supuestamente a Israel, que es lo que primero ellos señalan como causante de la muerte de Yasser Arafat. Esto lo utilizarían ellos como un elemento político para llamar la atención mundial sobre lo que ha pasado en Palestina. Doctor, ¿qué otros elementos son característicos del envenenamiento con polonio 210? Aparte de eso que usted habla de las hemorragias. Dependiendo de la dosis, como te dije, los efectos son bien agudos. Eso no es algo que tú puedes ingerir una dosis de polonio y irte y pasar 3, 4 meses viviendo una vida normal y luego empiezas a notar caída del pelo. No. Los cambios son abruptos, es sumamente tóxico, no es precisamente el mejor veneno para alguien que tú quieres matar en días. Hay otros. El cianuro es en cuestión de segundos. El cianuro es cuestión de segundos. Es interesante que esto es 250.000 veces más tóxico que el cianuro. 1 microgramo de polonio equivale a 250 miligramos de cianuro. ¿Y por qué el cianuro mata tan rápido? ¿Porque tranca los músculos de la garganta? No solamente eso, paraliza toda la actividad muscular, incluyendo la cadena oxidativa de los órganos y por lo tanto produce un colapso energético total en todos los órganos del sistema. Un paro respiratorio. Todo lo que es los elementos vitales de la respiración y cardiovascular se paralizan. ¿Cuál es más fácil detectar, el cianuro o el polonio? Depende. Los dos matan. Los dos matan. El cianuro es muy fácil de detectar. El cianuro lo puede detectar prácticamente cualquier forense, hasta por el olor castaña que tiene el aliento del cianuro. Pero un contador de radiación, un contador de partículas alfa puede inmediatamente detectar niveles altos. Oscar, mira, hay una cosa también importante. Cuando se dio el caso de Litvinenko, que hicimos una investigación muy grande, hicimos una serie de reportajes sobre esto, salió a la palestra algo muy interesante, y es que en 4 sitios a donde había estado Litvinenko, inicialmente con Lugaboy, que fue el amigo que le dijo, venga, que le tengo información confidencial que le voy a dar, que fue el que le suministró supuestamente el polonio, allí en el restaurante donde se encontraron, en la casa de Litvinenko, en el hotel donde se encontraron y también en el estadio, en un estadio londinense. Imagínese usted cuál sería la dosis que le aplicaron a Litvinenko, que prácticamente la muerte de él también fue rápida. Bueno, para matar a Rusia entera.
Muchas gracias, Manolo González Moscote. Gracias, doctor.